El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con Violeta Radio, presenta Voces en Resistencia con Julia Didrikson. En esta lucha, queremos que las voces de las mujeres se escuchen cada vez más fuerte y en más espacios, que sus resistencias se compartan, se sumen y se colectivicen. Esto es Voces en Resistencia. Salir con un profesor puede parecer emocionante, pero ¿qué tanta disparidad de poder llega a caracterizar estas relaciones? Y en específico hablo de aquellas en las que la alumna es menor de edad. ¿Cómo se puede estar en igualdad de condiciones cuando se establece una relación entre una alumna menor de edad con un profesor 10 o 20 años mayor que ella? Entre una alumna y una figura de autoridad académica. La disparidad de poder vulnera a estas jóvenes a partir de mecanismos desequilibrados de condiciones. El profesor cuenta con un poder de género, un poder en la diferencia de edad, en cuestión de experiencia, un poder simbólico, adquisitivo, intelectual e institucional. Esto sitúa a la alumna en enorme desventaja, vulnerabilidad, con poca capacidad de agencia, de negociación y sí, muchas veces la posición en situaciones de violencia. Y me pongo a pensar en que justamente este deseo de los profesores que establecen relaciones con sus alumnas jóvenes parte de la fácil maleabilidad hacia ellas. Conozco y me reconozco en esa sensación inicial de la emoción de lo prohibido, el reconocimiento, la sensación de superioridad ante las demás, el sentirte afortunada porque se fijó en ti y te eligió a ti. Pero cuando todo acaba, las experiencias que conozco y la mía propia coinciden en un daño profundo, en sentirnos tontas, ilusas, avergonzadas. Algunas víctimas de manipulación, chantaje emocional, violencia psicológica. Otras víctimas de desprestigio y violencia institucional. Otras de violencia física y sexual. Y ellos, su poder ante nosotras, los protege de ese daño y dolor que en tantas historias de mujeres ha traspasado los años e incluso ha sido ignorado por la justicia. Voces en Resistencia. Hola queridas, aquí Julia Didrikson, bienvenidas a Voces en Resistencia. Me encuentro con Daniela Villanueva, socióloga por la UNAM, quien hoy viene a este espacio a contarnos un testimonio, su testimonio. Daniela conoció a su agresor a los 16 años y mantuvo una relación romántica con él en donde sufrió mucha violencia, incluso después del término de la relación. Hasta el día de hoy no ha obtenido justicia a pesar de haber luchado con fuerza para encontrarla. Daniela, agradezco mucho contar contigo para hablar de las violencias y el abuso de poder con una figura de autoridad académica como lo son los profesores. Bienvenida a Voces en Resistencia, querida. Hola, muchísimas gracias por este espacio, lo agradezco muchísimo. Y te agradecemos a ti, querida, porque sé que la visibilización de tu caso puede ayudar, ¿no?, a que otras puedan encontrar acompañamiento, fuerza y respuestas en lo que nos vas a contar. Así que, ¿quieres comenzar a contarnos cómo empezaste a establecer una relación con el que en aquel entonces era tu profesor? Claro que sí. Yo acababa de entrar a la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey, era mi primer semestre y esta persona pues se me acercó a fines del semestre y me pidió mi teléfono, mi correo electrónico y así fue como empezó a mandarme mensajes. Llegó las vacaciones de diciembre y pues comenzó a hablarme por teléfono y yo realmente no tenía ninguna experiencia amorosa, entonces pues para él fue muy fácil encandilarme, ¿no? Fue muy, muy, muy sencillo. Yo tenía 16 años, él tenía 27 y él tenía una maestría, había estado en Alemania, o sea, me triplicaba, me quintuplicaba por experiencia de vida. Claro. Y entonces, a ti te empezó a gustar. Sabemos que a las jóvenes estudiantes nos puede atraer esta cosa prohibida, como de enamorarnos de un profesor. ¿Cómo empezaste a sentirte? Pues sí, más que nada también realmente fue como mi primer todo. Fue como la primera persona, pues, de la cual yo me enamoré, ¿no? Entonces,
digo, entre que fue la primera y entre que también pues estaba esta parte como de decir, ay, pues es el maestro, le estoy interesando al maestro, el maestro me está halagando, y pues además, digo, a un maestro tú lo veneras, tú lo idolatras, y más a esa edad. ¿Y tú pudiste como percibir algún peligro antes de empezar la relación con él? Realmente no, o sea, hubo pocas personas que se dieron cuenta en ese momento. Otros 2 amigos que me dijeron, oye, ten mucho cuidado, o sea, esto no es normal, pero pues yo realmente no me di cuenta, ¿no? Porque además en las clases él se la pasaba hablando todo el tiempo de humanismo, de ser mejores personas, entonces yo me fui por el discurso. Claro. Y después, ¿qué pasó, Daniela? ¿Cómo empezaron ya a establecer una relación? Al siguiente semestre, él seguía siendo mi profesor, me invitó a salir al cine, nos besamos y digamos que formalmente comenzó la relación como de noviazgo. Yo siempre entrecomillo esto del noviazgo porque pues él es una persona que paralelamente de pues tener una novia formal tiene siempre como varias otras relaciones, aunque no se lo diga a sus parejas de ese momento, ¿no? Entonces así fue como se estableció la supuesta relación de noviazgo formal. Y bueno, esta relación perduró por más de 3 años y medio, ¿no? O sea, como una relación, digamos, entre comillas, que era una relación como, pues, monógama, por decirlo de alguna manera. O por lo menos así lo creía. Tú no tenías conocimiento de las otras chicas con las que él salía. ¿Ahora sabes si salía con otras mujeres jóvenes estudiantes? Digamos que fue una relación bastante perversa en ese sentido, porque él, conforme fue avanzando la relación, pues él me fue diciendo como, primero que yo le gustaba porque yo no estaba maleada. En un inicio no, pero después esta persona me fue induciendo a creer que era correcto que él fuera polígamo y en algún momento me enseñó fotos de otras alumnas, en algún otro momento me pidió que la relación pues fuera abierta. ¿Y él, casos de celos de su parte? Sí, claro que sí, o sea, mucha celotipia, todo eso sí. Ok, ¿y tu familia y tu gente cercana, al saber, por ejemplo, al principio que tú eras menor de edad, qué decías sobre eso? O sea, a él lo veían, pues sí, como una, pues no sé, autoridad académica, no un humanista. ¿Qué opinaban de esta diferencia de edad? Lo que pasa es que él me promovió que toda esta relación se llevara a escondidas. O sea, él es abogado, entonces él sabía que estaba infringiendo pues el Código Penal Federal, él sabía que estaba infringiendo la ley, lo estaba haciendo conscientemente. Entonces él me promovió que no le dijera a mis amistades, que no le dijera a mi familia, que no le dijera a nadie, ¿no? Entonces nadie lo supo hasta que yo ya cumplí los 18 años. Claro, y también de esa forma pudo mantener más control sobre ti, ¿no lo crees? Sí, absolutamente, sí. ¿Qué pasó después, Daniela? Digamos que dentro de toda esta relación, que fue como pues muy tormentosa, en algún momento del 2003 yo quedé embarazada. Entonces ese fue un embarazo no planeado, no deseado. Digamos que fue producto de todas las relaciones sexuales promiscuas que él promovió durante la relación, porque él siempre me decía que no quería usar preservativos, porque no sentía lo mismo, porque su miembro era enorme. Y bueno, pues yo realmente no tenía educación sexual alguna. Digamos que yo soy como de la generación ochentera, ¿no? Entonces, digamos que en ese entonces no se hablaba prácticamente de nada, ¿no? Me acuerdo que en alguna ocasión en la secundaria nos llevaron a un hospital privado y llegaron a decir que la masturbación era mala. Y pues yo no tenía conocimiento, yo le creía absolutamente todo. Y también yo tenía un ciclo hormonal muy irregular, quedé embarazada y después ambos decidimos que lo que seguía era interrumpir el embarazo. Entonces él también promovió que pues esta interrupción del embarazo pues también la hiciera yo en silencio, ¿no? Que no le dijera absolutamente a nadie. Pues la hice sola y me callé absolutamente todo. ¿De qué formas te sentiste maltratada y violentada por este sujeto? Ay, pues su violencia es muy sutil, porque es una persona que por un lado te puede alabar mucho, ¿no? Te puede además, por lo menos a mí, ¿no? O sea, que me llevaba todo el tiempo
pues a lugares como museos, como lugares culturales que pues para mí eran completamente ajenos, pero por otro lado pues me violentó sexualmente, ¿no? Desde un inicio, o sea, de todo tipo de violencias. La violencia fue fuertísima porque en algún momento él me enseñó pornografía infantil y bueno, prácticas sexuales también muy perversas. Y pues también después incurrió como en una violencia verbal, también muy fuerte. ¿Y cómo terminaron la relación? Tú supongo que ya estabas muy desgastada, al final duraron 3 años. ¿Cómo se fue terminando la cosa? Pues realmente fue una situación en la que ya era como muy, muy desgastante estar con alguien como él, a pesar de que yo estaba con mucha aprensión, porque todo el tiempo me decía como de que pues yo ya no te quiero, aléjate de mi vida, vete, yo estoy con otras mujeres, yo no te amo. Entonces, pues para mí lo que marcó como la ruptura, el término de esa relación, fue cuando tuve un accidente en la bicicleta y a raíz de que lo vi un día y yo dije, bueno, pues ya, como que de alguna forma esto como que para mí marcó como un punto final ahí, ¿no? Y aún así mantuvimos todavía como una relación muy cercana porque en mi imaginario él había sido una persona muy importante que me había abierto como mi mundo, mi perspectiva. Solo eso, ¿no? O sea, que mantuvimos todavía una relación de amistad, pero no fue solo de amistad porque él siempre buscaba nuevamente encuentros sexuales si él sabía que yo estaba con alguien más. Oye, querida, ¿y cómo fue que te empezaste a percatar de las violencias que habías vivido? Fue muy, muy, muy lento, muy paulatino durante la relación. Varios amigos hombres me decían, oye, Daniela, te está maltratando, Daniela, te está usando como tapete, Daniela, X, Y, Z. Y me acuerdo que yo siempre lo defendía. Yo siempre salía a su defensa. Y no fue sino hasta muchísimo tiempo después, pero mucho, o sea, 10 años o más, que pues a raíz de lecturas, de vivencias, de ir conociendo otras personas, pues de irme empapando un poco de este movimiento de feminista, de las mujeres, fue como poco a poco logré ir despertando. Y pudiste ir nombrando lo que habías vivido. ¿Cuándo decides poner una denuncia legal sobre él? Pues mira, alrededor de 13 o 14 años después de esta interrupción, yo tuve como un recuerdo muy fuerte que me hizo verbalizar esta interrupción ante mi familia, ante mis seres queridos, y fue como una forma de decir, o sea, no es posible, ¿no? O sea, todo esto que viví yo fue una violencia terrible y fue eso, ¿no? Lo que me impulsó a hacer la denuncia y el hecho de que pues yo noté un patrón que él tenía, ¿no? Como un depredador sexual. Esta persona ya ha sido denunciada en otras ocasiones, desafortunadamente solo de manera informal, ¿no? O sea, no lo han denunciado en su universidad actual, en el movimiento Me Too, pero no le han hecho otra denuncia formal ante una fiscalía, etcétera. Y ante la fiscalía, ¿tú por qué lo acusaste? Pues por el delito de pederastia y por el delito de estupro. ¿Y en qué estado está en este momento la denuncia? Pues justamente voy a declarar el 3 de octubre en la fiscalía por el delito de trata. Ahorita está en ese momento, ¿no? ¿Por qué el delito de trata, Daniela? ¿Por qué el delito de trata? Porque esta persona ha hecho uso de imágenes en donde yo salgo completamente desnuda y las ha hecho públicas. Ok, ¿y hace cuánto pusiste la denuncia? La denuncia la puse hace mucho tiempo. La denuncia inicial la hice a fines de mayo, el 31 de mayo del 2017. Y bueno, yo realmente desconocía que tú tenías que renunciar a tu vida como para forzar a las autoridades a hacer su trabajo. Esta persona, como es abogado, como pues está empoderado en una universidad pública, pudo utilizar las leyes para torcerlas y promover una demanda por daño moral y acusarme a mí por daño moral, ¿no? Algo que, por ejemplo, Pedro Salmerón también ha hecho. Oye, ¿tú cómo te fuiste enterando de las otras mujeres jóvenes estudiantes que habían sido acosadas, violentadas por este sujeto? Pues él mismo me llegó a contar, o sea, cuando éramos, digamos, como amigos, él mismo me llegó a contar cuando él estaba, por ejemplo, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que él había abusado de algunas alumnas.
él me llegó a contar algunos testimonios tanto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM como de la Universidad del Claustro. Y bueno, pues ya después, por ejemplo, debido a que yo mantenía contacto en redes con mis profesores de la preparatoria, vi que él volvió a salir con otra menor de edad. Y en el Me Too, pues también se hicieron públicas estas denuncias y en algún momento también se creó otro grupo, como un grupo privado en Facebook y en WhatsApp, donde hay varias mujeres que nos hemos tratado de organizar pues para denunciarlo. Desafortunadamente, pues nadie ha querido denunciarlo formalmente. Me llegó recientemente otra denuncia de otra estudiante menor de edad que lo conoció cuando tenía 17 años y él, pues, digamos que puso en marcha el mismo modus operandi que conmigo, ¿no? Y bueno, ella desafortunadamente no ha denunciado formalmente. Y el tipo sigue dando clases. Sí, o sea, ahorita lo único que se ha conseguido es que lo suspendan ante grupo, pero no, o sea, sus derechos laborales no se han visto afectados. Bueno, primero quiero que sepas que estás acompañada, estás respaldada por este movimiento y por todas las mujeres que también han vivido abusos de este profesor y de otros. Sabemos que es una problemática sumamente generalizada que estamos tratando de combatir y yo sé que este testimonio puede ayudar a otras mujeres a que puedan también dimensionar, ¿no? Porque en el momento también como mujeres tan jóvenes no podemos ver los peligros a los que nos estamos enfrentando. Entonces, para finalizar, pues este programa, si tú quieres, les mandarás un mensaje a las mujeres jóvenes estudiantas, advirtiendo lo que puede provocar que establezcan una relación con alguien 10 años mayor, con un profesor, con una autoridad. Sí, digamos que está muy estudiado en otros lugares que hay como un gran diferencial de poder entre maestros y alumnos. Por eso en otros lugares, en otros países está tan penado, ¿no? Que se establezcan estas relaciones sentimentales. No importa si eres menor de edad o ya alcanzaste la mayoría. Se calcula que más o menos la mente humana se termina de desarrollar como a los 25 años, ¿no? Aunque realmente, pues a veces la diferencia de experiencia de vida sigue pesando mucho, ¿no? O el hecho de que tú, como profesor, pues tú le tengas una cierta admiración, veneración. Entonces, yo sé que a veces sucede, o en muchas ocasiones sucede, claro, te puedes enamorar de tu profesora, de tu profesor, pero hay que tener muchísimo cuidado porque desafortunadamente esto en muchas ocasiones da pie a unas dinámicas de poder, de violencia, de sumisión y bueno, pues ojalá que todo esto sirva para visibilizar que no es correcto y mucho menos cuando estamos hablando de menores de edad. Así es, querida, ¿te gustaría compartir el nombre del blog? ¿Cómo encontrarlo para que otras chicas pudieran acercarse a él? Claro que sí, es www.lutzisasexualpredator, o sea, como lutzisasexualpredator.com.mx y ahí pueden encontrar el blog, pues de toda esta historia, ¿no? Que realmente es bastante fuerte. Querida, yo te mando un abrazo y te agradezco mucho por habernos compartido parte de la historia. Yo de todas formas voy a dejar en la descripción del podcast la página. Pues nada, muchas gracias por haber estado en Voces en Resistencia, Daniela. Muchísimas gracias a ti, Julia. Te mando un abrazo. Voces en Resistencia. Yo, Julia, cuando iba en segundo de secundaria, me enamoré, o al menos eso creía, de un profesor. Era el típico maestro cool, relajado, joven, que se llevaba con sus alumnos. Sus clases eran muy divertidas, él era bastante lindo y estoy segura de que no solamente yo babeaba por él. Yo, con mi personalidad extrovertida de siempre, comencé a hablarle y a coquetearle. Él me siguió el juego, llevándome más de 10 años, yo siendo menor de edad, yo siendo su alumna. Empezamos a pasar algunos recreos juntos, intercambiábamos mails. Una vez me tocó una canción en guitarra frente a todo el grupo. Me sentía deseada por él. Salimos una vez a una plaza en donde recuerdo que le dije que, entre comillas, quería perder la virginidad con él. Él me decía que yo estaba muy chiquita, que eso no podía pasar. Sin embargo, el contacto siguió un rato. Recuerdo muy bien un mail que me mandó invitándome a salir a no sé dónde, pero eso ya no pasó.
Un día en un salón vacío me dijo que todo había llegado ya muy lejos y que ya no podíamos seguirnos hablando en la escuela. Creí que todo había acabado ahí, pero comencé a escuchar a compañeras decir que este profesor le contaba a sus alumnos y a otros profesores que yo estaba loca. Así, con esas palabras, me hundieron en la primera depresión de mi vida. Sentía el corazón roto y además una vergüenza enorme por las cosas que ese profesor hablaba de mí. Hace algunos años que intercambiamos algunas palabras por Facebook, le recordé el daño que me había hecho y me pidió disculpas. En ese momento yo también le pedí disculpas por si mi actitud de adolescente caliente lo había incomodado. Hoy me doy cuenta de que yo no hice nada malo. Él, como autoridad, como profesor, como hombre que me llevaba 10 años, tuvo que haber puesto un límite desde el principio. Pero en vez de eso, dejó que yo me ilusionara y me involucrara idealizada y románticamente con él, para después hacerme ver ante toda la escuela como una loca, incluso ante mí misma. Hoy no te perdono el daño que me hiciste, ni la irresponsabilidad con la que actuaste. No te perdono el haberme vulnerado en los años más vulnerables de mi vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Si alguna de ustedes ha vivido algo similar, siéntanse apapachadas, siéntanse abrazadas, acompañadas. Aquí estamos las feministas para escucharnos y para resistir juntas. Yo soy Julia Didrikson, me pueden seguir en cualquier red social como Julia Didri. Síganos a Voces en Resistencia en Instagram como Voces_en Resistencia. Gracias a Yazbek, gracias a Diego, gracias a David, el equipo de Voces en Resistencia. Gracias a Limer, gracias a Violeta Radio. Yo les mando un abrazo también a ustedes y las espero aquí la siguiente semana. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima. Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.